Bueno, muy bien, lo prometido es deuda. Vamos con la agenda económica en la voz de Juanma Morales. A ver qué nos trae Juan, por Dios. Mirá. ¿Pero cómo? Sí. No entiendo. Bueno, ahí lo tengo, ¿eh? Esas son definiciones. Dale, estamos mirando favor. tele y justo nos aparecen algunos. Bueno, mira, No. Vamos a arrancar por el FMI. Argentina programa, viajan el sábado, gente del Ministerio de Economía para reunirse con el staff del FMI y ya terminar de redondear un programa que en teoría Guzmán ya le habría dicho a la gente del gabinete que está prácticamente cerrado. Ahora, vamos a ver los puntos más relevantes que se van a abordar probablemente en Washington a partir del día sábado. Primer tema. Hay una supuesta promesa de Kristalina Georgieva de que Argentina este año va a haber hecho pagos al FMI más o menos por un poquito menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Los pagos correspondientes a capital lo pagó a partir de los DEC que el FMI le había girado, ¿no? Bueno, hay una posibilidad de que en el año próximo Argentina se le reintegren los DEC que usó para pagar la deuda de este año. Y básicamente lo que van a hacer, le van a regalar la deuda de este año. ¿Por qué? Acordate, Argentina le transfirieron de 4.300 millones de dólares en DEC, en derechos especiales de giro, que le regaló el FMI. Con esos DEC, Argentina le paga la deuda, los vencimientos de capital que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Ahora hay una promesa de que si se llega a acordar un programa, el FMI le devuelva a Argentina los DEC que primero se lo había regalado, que después Argentina usó para pagarle la deuda. Bueno, o sea, en realidad lo que van a hacer es perdonarle, digamos, los pagos de capital de este año, pues se los van a devolver. Ahora, hasta esa suerte tenemos, ¿no? Sí, está bien, sí. Bueno, yo no entiendo por qué dice, bueno, lloran porque no podemos crecer porque estamos pagando la deuda, pero si todavía no empezaste ni a pagar, los acreedores privados no los pagaste, al Club de París no le pagaste, al FMI le pagaste 5.000 millones de dólares, pero te lo van a devolver el año que viene. O sea, ¿por qué le seguís echando la culpa a la deuda si no le pagaste a nadie? Bueno, otra definición que que probablemente se aborde en estas reuniones. Bueno, el tipo de cambio oficial probablemente empiece a tomar un ritmo de devaluación más acelerada. Esto de acelerar el crawling peg, ¿no? Crawling peg claro. Sería acelerar la devaluación. No, crawling peg son devaluaciones pequeñas que se dan de manera progresiva, graduales, sí. ¿sí? De manera muy gradual. Que en un principio, digamos, esto lo empieza a adoptar el gobierno de Ilia, es para que no se te atrase el tipo de cambio. Entonces vos vas devaluando más o menos en la medida que va aconteciendo la inflación. Entonces de esa manera no te genera atraso del tipo de cambio. Pero después tenés otros programas de crawling peg, por ejemplo la tablita de Martínez de Oz también fue un crawling peg, ¿no? Pero son básicamente devaluaciones progresivas pequeñas que se van dando mes a mes. Argentina está haciendo esto, pero la tasa de devaluación mensual de Argentina del oficial es del 1% cuando tenés la inflación que te viaja al 3%. ¿Cuál es la idea del gobierno? Bueno, del Banco Central, es acelerar esta tasa de crawling peg para que vaya empatada la inflación, ¿no? Entonces, la inflación es del 3, la devaluación es del 3. La inflación es del 2,5, la inflación del 2,5, la devaluación del 2,5. Bueno, después hay otra cuestión, otra definición que tiene que ver con la reducción del déficit fiscal y la velocidad que está pidiendo el FMI, los tiempos del FMI versus los tiempos de Guzmán. O sea, por lo que nosotros sabemos, el proyecto de presupuesto para el año que viene que presentó Guzmán el 15 de septiembre, pero que jamás se trató siquiera en una comisión, lo que indica que Argentina, el gobierno nacional, el año que viene terminaría con un déficit fiscal de 3,3% del PIB. Lo que estaría pidiendo el fondo es que el objetivo de déficit fiscal primario para el año que viene sea del 2,3% del PIB. Es decir, que se haga un esfuerzo extra de un punto más del PBI en... un ajuste de un punto más del PBI en la reducción del déficit, ¿no? Que tendría que haber un ajuste poco más grande de lo que Guzmán había previsto en su momento. Y aquí empiezan a jugar otros componentes. Un tema de conflicto también es el de las tarifas. O sea, cómo van a ser... Porque gran parte del déficit fiscal se explica a partir de los subsidios a la energía, ¿no? O sea, quitar subsidio a la energía
implica, por el otro lado, subir, que se actualizan las tarifas. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esta actualización? ¿Se va a dar, no se va a dar? Esto estaba, digamos, el propio kirchnerismo, digamos, frente a todos, tenía una grieta interna porque Guzmán pretende para el año que viene más o menos reducir los subsidios de la energía, lo que hoy estarían en 300.000 millones de pesos, ¿no? Reducirlos. Más o menos este año los subsidios de la energía van a estar superando los 900.000 millones de pesos, ¿no? Guzmán estaría, digamos, para el año que viene pretendía reducirlos en 1/3 de eso. Lo cierto es que, bueno, esto todavía estamos viendo qué va a pasar. Se hablaba de una segmentación de tarifas, donde se diferencian distintos tipos de usuarios. Lo cierto es que esta segmentación de tarifas y este recorte de los subsidios de la energía tendría el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner, pero con la condición de que eso, digamos, eso que se ahorra, ese ahorro fiscal en subsidiar tarifas, se vaya a pagar obra pública. O sea, en síntesis, no hay ningún ahorro fiscal. Si yo no subsidio tarifas y con esa plata hago obra pública, estoy gastando igual. O sea, no estoy corrigiendo un déficit fiscal. Estoy, digamos, por decirlo de alguna manera, se podría decir que estoy cambiando las prioridades de gasto público. En vez de llevarlo a las tarifas, a los subsidios económicos, lo destino a déficit fiscal. Pero en sí no habría un cambio en las cuentas fiscales, ¿no? En el rojo fiscal. Por el otro lado, otro punto que, digamos, inquieta al FMI es la proyección del presupuesto de crecimiento. Guzmán plantea que para el año que viene Argentina estaría creciendo al 4%. Lo que te dicen la mayoría de las consultoras, el FMI, el BID, es que Argentina va a estar creciendo al 2%. O sea, la mitad de lo que Guzmán pretende crecer. Bueno, todo esto cambia, porque si vos proyectás un crecimiento del 4, vas a tener una recaudación determinada, vas a tener un nivel de actividad económica. No es lo mismo que vos proyectes una actividad, un crecimiento del 2%. Vas a tener menos recaudación, vas a tener menos actividad económica. Entonces, bueno, este es un punto también a tener en cuenta, ¿no? Y después, el último punto es la discusión de cómo se va a financiar el rojo fiscal, el déficit fiscal. Y ahí hay una cuestión bastante interesante que yo ya la había leído hace un tiempo, que hay pareciera un exceso de confianza, así como te pronostican, digamos, una inflación del 33% cuando las consultoras dicen que va a ser de 50%, como te pronostica el presupuesto un crecimiento del 4% del PBI cuando todos te dicen que va a ser del 2%, ¿no? Bueno, hay una sobreestimación de los fondos que podría recibir Argentina a partir de organismos multilaterales, ¿no? Según el presupuesto para el año que viene, digamos, figuran casi 15.000 millones de dólares provenientes de entidades multilaterales, ¿no? De organismos multinacionales. Y esto es 7 veces más de lo que se recibió este año. O sea, es decir, lo que plantea el presupuesto es que el año que viene van a llover fondos de organismos multilaterales. Cosa que el FMI duda. Y entonces, si no vamos a recibir ese dinero, ¿de dónde vas a financiar el agujero fiscal? Fácil, emisión monetaria. Esto obviamente te altera los planes de contener inflación. la inflación. No, claro. Sí, de contener la inflación, sí. Bueno, para que acá no sé qué apreté. Ahí está. Bueno, así que en estas cosas va a ir la negociación con el FMI. Sorpresa que prepara Guzmán para el proyecto de presupuesto que lo va a agregar, el proyecto de presupuesto 2022, una sorpresita nueva. A ver. Bueno, en realidad no es una sorpresa. Siempre decimos que no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Parece que se viene el impuesto a la riqueza nuevamente. Ay, Dios mío. ¿Y qué sería ser rico en la Argentina? Bueno, si vos tenés hablamos? un patrimonio mayor a 200 millones de pesos, tenés que pagar una tasa del 2%. A 200 millones de pesos. Sí, esto alcanzaría más o menos a 12.000 contribuyentes, por lo menos el año pasado. Pará, ¿me dejás hacer una cuenta? No. Sí, pero mira, más o menos lo que plantea recaudar esto son 300.000 millones de pesos, ¿no? Ahora, ¿Cuánto me dijiste? 200 millones de pesos, el 2%, vos tenés que pagar una tasa del 2%. Esto alcanzaría a 12.000 contribuyentes. Más o menos lo que se recauda son 300.000 millones de pesos, más o menos. Lo cierto es que, a ver, esto se había aprobado como una
no era un impuesto, se ofendían cuando hablábamos de impuestos, porque esto era una contribución, un aporte por única vez para paliar los gastos del COVID. Bueno, parece que se viene. Cuestión solidaria. Claro. Bueno, parece que se viene nuevamente el impuesto a la riqueza. Bueno, después tenés algunas declaraciones de Peche, presidente del Banco Central, que estuvo presente en la conferencia anual de la UIA, ¿no? La Unión Industrial Argentina. A ver, Peche, a mí Alberto Fernández también estuvo. Sí, estuvo, ahí, sí. Porque cambió su agenda. Sí. Para mí Peche es uno de los peores funcionarios que peor me caen por su desempeño, ¿no? Porque tipo que habla y nunca habla de inflación y sos el presidente del Banco Central. Bueno, ¿qué dijo Peche? Dice que digamos que va a acelerar el ritmo de evaluación, que va a acelerar el proceso evaluatorio, en la medida que esto, digamos, dice, voy a acelerar el ritmo de evaluación en la medida que lo permita el proceso inflacionario. Es decir, cuando la inflación baje, yo empiezo a devaluar un poquito más. Medio contradictorio, porque por un lado este año lo que te dice es tengo que sujetar el tipo de cambio para que no me genere inflación. Y después ahora lo que te dice cuando la inflación baja empiezo a alargar el tipo de cambio. Parece que tiene una confusión entre causa-efecto. Pero lo que más me llamó la atención es que él declaró, ¿y qué dijo? Dice, alguien que esté dispuesto a formar activos externos pagando 200 pesos por dólar no tiene ninguna racionalidad. En otras palabras, alguien que esté dispuesto a comprar dólares a 200 pesos no tiene ninguna racionalidad. Cuando te dicen esto, la gente, hay una estampida, ¿sí?, hacia las cuevas para comprar dólares, claro, obviamente. Yo lo único que voy a... Esto acordémonos hoy, 2 de diciembre, que Peche dijo que comprar dólares a 200 pesos no tiene ninguna racionalidad. Nada más voy a decir. Ya Bien. nos vamos a acordar. Estamos cerrando, Juanmi, ¿eh? Bueno, a ver, para que tenía alguna más. Bueno, inflación para noviembre, lo que están previendo las consultoras, 3%. Y después Moody's, ¿no? Esta calificadora de riesgo, bueno, estuvo hablando el vicepresidente, Gabriel Torres. Lo que dijo es que ven que Argentina tiene gran riesgo de caer en default, ¿no? Más allá de acordar con el FMI, Argentina sigue siendo insolvente para el mundo en cuanto a la deuda privada que tiene con los acreedores, ¿no? Año 2024. Y ¿no? que ya por el riesgo país que tiene, digamos, los inversores están descontando que Argentina no va a poder pagar su deuda a partir del 2023, cuando tiene los compromisos, empieza a tener los compromisos más importantes. Y por el otro lado entienden que el próximo gobierno va a tener que sentarse a renegociar nuevamente con los acreedores. Bien, esta fue la primera parte de la agenda económica. Vamos a ir a una tanda, vamos a ir al informativo, después más tanda, vamos a venir con Camilo Ciruzzi para hablar de energía, para ayornarnos en torno a la cuestión hidrocarburífera, a lo que está pasando, cuáles son las novedades, y más tarde va a continuar con la agenda económica, así la cerramos, Juan Manuel Morales. Ya volvemos.